Dijimos entonces que la faringe, cavidad única, dividida en tres, ¿por quién? Por el paladar blando. ¿Dónde vamos a encontrar al paladar blando? En este corte, que es distinto al que les mostré antes, pero les va a ser más sencillo para entenderlo. Este es un corte que haríamos, un corte frontal. Dejo un techo y un piso en el cual el techo lo saqué y estoy viendo desde dorsal, estoy viendo el piso de esta faringe. Hacia aquí voy a encontrar la raíz de la lengua, que está aquí abajo, pero esto que ustedes ven es el paladar blando, con su velo y los dos arcos que protruyen hacia lateral, que se llaman pilares palatofaringios. Fíjense, cuando ustedes vieron con Rodolfo, los pilares palatoglosos se desprendían hacia ventral y iban hacia la raíz de la lengua. Ahora tenemos otros pilares que van hacia caudal por la pared lateral de la faringe, que se llaman palatofaringios. Ese pliegue palatofaringio me deja entre los bordes libres, fíjense, un borde y otro, un orificio. Ese orificio va a ser el que me va a marcar que lo que quede por dorsal se llame nasofaringe. Y lo que quede en ventral va a ser compartido entre la orofaringe y la laringofaringe. Vamos al techo, que sería lo que yo supuestamente retiré. Fíjense, paladar blando, pilar. Este que ven aquí es la continuación, pilar palatofaringio. Van hacia caudal. Dejan un orificio, ese borde libre, que se llama orificio intrafaringio u ostium intrafaringio. Intrafaringio porque es un orificio que está entre las distintas partes de la faringe. Que no se tienen que confundir con el orificio nasofaringio, que es el de las coanas. ¿Estamos? Pueden encontrar ostium nasofaringio, ese es el que conecta la nasofaringe con las coanas. Mientras que el intrafaringio es aquel que queda formado por los arcos palatofaringios o los bordes libres, porque el borde de unión está de inserción hacia los laterales de la faringe. Ahí dividí lo que yo tenía en este perro, vamos a ver en el perrito, fíjense, paladar blando dividí en una nasofaringe por dorsal y una laringo y orofaringe en ventral. Ahí quedaron las tres partes divididas, gracias a esos arcos y a su vez al posicionamiento del paladar. Este es un esquema de cómo las vías respiratorias y digestivas pueden estar en el mismo momento. Esto es para explicar una estructura que está en el piso de la faringe con respecto a lo que correspondería a la laringofaringe y comienzo de la orofaringe. Y fíjense, 2 es cavidad bucal, 3 paladar blando, 1 nasofaringe, 5 raíz de la lengua, baja. Esto es el piso. ¿Qué ocurre? El alimento, o vamos a poner más que alimento líquido en este momento, vamos a pensar en saliva para que les sea más fácil a ustedes. Esa saliva que se produce constantemente en nosotros, en algún momento hacemos un movimiento deglutorio, pero normalmente pasa sin que nosotros traguemos esa saliva. Entonces, ¿cómo lo hace si yo estoy respirando? El paladar blando está deprimido, deja que la nasofaringe se comunique con ¿quién? Con el habitus laríngeo, es decir, el aire ingresa hacia la tráquea, mientras que esa saliva va por el piso y a ambos lados de lo que corresponde a la entrada a la laringe y entre el pilar o pliegue palatofaringio se forman esos surcos o recesos que están más deprimidos que la entrada a la laringe. Entonces, la saliva toma
esta vía y llega al esófago sin tener que cerrar la vía respiratoria. ¿Qué ocurre? En algunos momentos, si nosotros hacemos un mal movimiento o algo, por eso se da eso de la falsa vía, que ustedes ahí dicen, ay, me atraganté con saliva. Lo mismo ocurre en los animales. ¿Qué ocurrió? Hay un movimiento de este paladar que hizo que se elevara y este líquido, en vez de pasar por los recesos piriformes de esa saliva, ¿qué hizo? Tomó una vía alterna y va hacia las vías respiratorias. Está el reflejo de la tos de manera rápida, entonces uno da una respuesta, se cierra el epiglotis y no tenemos esa falsa vía. Entonces, esto es para explicar que en el piso, aquí abajo, hay dos recesos que están entre el piso de la faringe y el pilar palatofaringeo que permiten que este líquido no tome la vía respiratoria y llegue hacia el esófago. Que el esófago está en caudo dorsal de lo que corresponde a la tráquea. Bien, vamos entonces, dentro de lo que ya dijimos, lo que es la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe, dijimos, toda la porción de la faringe que está siempre presente, es bien marcada esta cavidad y es por encima del paladar blando y de los pliegues palatofaringios. En el caso de la oro y la laringofaringe comparten un espacio cercano y en el momento que el paladar blando desciende, la orofaringe queda como un espacio virtual colapsado y da lugar ¿a quién? A que lo que esté marcado sea la nasofaringe y el espacio correspondiente a la laringofaringe alrededor de la laringe. ¿Qué ocurre además del paladar blando descendido? Aparece la apertura de la epiglotis, que lo van a ver con laringe, esa epiglotis desciende también y entonces lo hace hacia rostral, permitiendo que el contacto del paladar blando con la epiglotis facilite la entrada hacia el adytus laringio. Esos dos espacios, nasofaringe y laringofaringe, en los momentos que el animal no está deglutiendo, están siempre presentes, mientras que la orofaringe no. Se abre únicamente en el momento que el paladar blando se eleva, la epiglotis hace un movimiento cerrando el adytus laringio y permiten el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Bueno, un corte sagital de lo que es el equino, este ya lo vieron seguramente, es de Popesco. Cavidad nasal contacta a través de las coanas derecha e izquierda con lo que es la nasofaringe. Fíjense en que en este momento el paladar blando está descendido, la epiglotis está también abierta o está tensada por uno de los músculos, que después van a ver un músculo que se llama un músculo extrínseco, ioepiglótico, y van a ver que la vía respiratoria está permeable. Esa nasofaringe encontramos lo que corresponde al vestíbulo esofágico, que está hacia caudal, techo de la faringe, coanas, paladar, y esto que ven aquí, el 37 o esta sombra, es el ingreso para los forámenes u orificios de las trompas auditivas, que están solapados por un pliegue triangular llamado pliegue salpingofaringio. Esto que ven aquí, por caudal de la raíz de la lengua, esto simplemente es lo que quedó como espacio virtual de la orofaringe, que en este momento no está siendo fisiológicamente utilizada. Un corte de una cabeza para que vean que es similar. Vamos a ver que las coanas estaban divididas, ¿por qué? Porque el septum nasal se proyecta bien hacia caudal y hacia ventral, entonces lo divide en dos. Ingreso hacia los orificios de las trompas auditivas solapado por el pliegue salpingofaringio. Esto que ustedes ven aquí de manera de hueco es lo que correspondería al espacio de las bolsas guturales que están presentes en el equino.
vamos a ver aquí orofaringe y esto se llama laringofaringe. Un corte de una pieza fresca para que vean similar, pliegue salpingofaringio, todo esto es la nasofaringe, paladar blando, epiglotis, laringofaringe, porque esto que ustedes ven aquí, fíjense que parece como una zona sobreelevada, esto que ven, esto se llama pliegue, que dijimos que salía del paladar blando e iba hacia la faringe, pliegue palatofaringio. ¿Qué diferencias hay en el bovino? Tenemos aquí, entonces, coanas, ingreso a esta altura, ingreso de lo que es el orificio tubárico con el pliegue salpingofaringio. Vamos a encontrar todo lo que es nasofaringe, parte del paladar blando con el pliegue palatofaringio, que me marcaría este espacio que es la laringofaringe, y aquí, ¿qué tenemos? La orofaringe. Recuerden que en el caso del bovino, a diferencia del equino, fíjense en el equino el paladar blando, lo largo que es, llega a contactar con la epiglotis, y esa es una de las causas de que el equino no pueda vomitar. Ustedes van a ver distintas causas. A nivel de la cabeza, el paladar blando demasiado largo. A nivel del esófago, una manera de ingresar al estómago que lo hace en forma casi oblicua. Y además que el estómago está alejado de la prensa abdominal. Esas son las tres cosas que a lo largo de la materia van a ver que no le permite vomitar de manera fácil. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar a un campo y el dueño del campo le va a decir, sí, mi caballo o mi yegua vomito, y usted va a decir, no, porque a mí en anatomía me dijeron que no puede. No, no es que no puede, sino que se le dificulta más que a otras especies este movimiento de la expulsión, en el caso de las tres estructuras que lo forman, hacen que impidan este movimiento del vómito, pero no que sea prohibitivo. No es que no van a encontrar equinos que vomiten, van a encontrarlo también con ciertas patologías, intoxicaciones, problemas hepáticos. Entonces, eso ténganlo en cuenta, pero son restricciones que ayudan a que no les sea fácil. En el caso del bovino, fíjense en cómo el paladar blando queda alejado, entonces no es una prohibición para todo lo que son los movimientos retrógrados. En el caso del perro lo mismo, un paladar blando bien marcado, en este caso está sobreelevado, pero tenemos una vía de pasaje hacia lo que es la parte aérea y digestiva, en este esquema. Es como para mostrar las dos vías, aunque sabemos que siempre hay una que está obliterada en el caso de que se amplíe la otra. En el 47, fíjense el orificio de las trompas auditivas con el pliegue que lo solapa, que en algunos casos van a encontrar que pliegue salpingofaringio lo tiene únicamente el equino. Bueno, a ver, el equino es el que más desarrollo tiene, pero los otros tienen un pliegue que lo solapa. Entonces, quizás no le llaman pliegue salpingofaringio, pero sí pliegue faringio o pliegue tubárico. Y en el caso, por ejemplo, de las grandes especies, hablan de que ese orificio en la nasofaringe está en una zona sobreelevada llamado torus tubárico. Torus, siempre acuérdense, lo vieron en lengua, torus lingual, es una sobreelevación el torus. Lo van a ver también en torus pilórico en el caso del estómago. Bueno, en el caso del porcino, también, paladar blando, vamos a encontrar cómo se marcan las tres partes con el orificio y las conexiones hacia lo que corresponde las coanas o el istmo de las fauces. Bueno, esto es para que simplemente recuerden, esto es una diapositiva son unos slides que hay dando vuelta en internet, que lo pueden usar. Hay un montón de cosas que las compartimos y que sirven. Son de Emérita Abreu, que figura. No es una bibliografía que se las recomendamos, pero no tiene errores y tiene un concepto bastante similar a lo que nosotros en nuestra cátedra planteamos. Entonces, cuando buscan ustedes en la web, por ahí encuentran este tipo de diapositivas
no digo que esté ni mal ni bien, es una ayuda que pueden tener de algunos preparados subidos y que son de interés. Entonces, simplemente como para que ustedes vean las estructuras que tienen que estar marcando en cada una de las piezas. Con respecto a orofaringe, después vamos a ver esto de las tonsilas, les voy a explicar qué son. Paladar blando, tener idea de cómo es, ¿por qué lo vuelvo a refrescar esto que quizás lo vieron en cavidad bucal? Porque es importante para la fisiología de la aparición de los 3 espacios, o de los 2 que quedan casi siempre virtuales, en el caso de la faringe. Entonces, al tener este tipo de premisas, o que ustedes puedan saber qué ocurre con el paladar blando, pueden llegar a discriminar cada uno de los cambios que hay en la faringe. ¿Qué ocurre con la irrigación de la faringe? La faringe vamos a tener que, lo más importante es que la irrigación está dada por la arteria faringiana ascendente. ¿Qué cambia esta faringiana ascendente? Está aquí, es muy pequeñita. A ver si la puedo marcar. La tienen ahí en una porción. Y después va a haber ramas que ya son, que complementan, que son ramas linguales, ramas faringias, que forman plexos, y van, es más, ramas tubáricas que le llaman, o tonsilares en otros casos, la van a encontrar, y forman todo un plexo, una red arterial que va a irrigar a la faringe. ¿Qué importancia, qué nos interesa a nosotros? Que la faringiana ascendente, en el caso de el equino, proviene de la tiroidea craneal, mientras que en el rumiante va a salir de la carótida común directamente. En las demás especies habla de plexos varios, son plexos menores, pero siguen teniendo importancia tanto la faringiana ascendente como parte de lo que ocurre con estas ramas pequeñas. Con respecto a lo que es el riego venoso o el retorno venoso, simplemente son satélites. Con respecto al sistema linfático, vamos a hablar de que hay linfáticos que son conglomerados, bien compactos en cierta manera, y que forman centros linfáticos, centros regionales, y encontramos el centro retrofaringio. Ese centro retrofaringio va a estar formado por nódulos retrofaringios, medial y lateral, derecho e izquierdo. En el caso de los laterales, van a estar en el techo de lo que corresponde a la faringe. Mientras que los otros van a tender, perdón, se los dije al revés, perdón chicos, los mediales son en el techo. Y los otros van a estar inmiscuidos en relaciones más próximas a la faringe. ¿Qué aparece acá dentro de lo que corresponde si vemos, por ejemplo, lo que se llama un círculo de tonsilas o de linfáticos anexos? Sabemos que la cavidad nasal y la cavidad bucal permiten el ingreso de aire y del bolo alimenticio, del alimento. Todos ellos son vías de ingreso de, vamos a decir, agentes que pueden ser patógenos o no, pero que el cuerpo tiene que defenderse. Entonces, aparecen, lo vieron con Rodolfo seguramente, en el caso de cavidad bucal, ese círculo linfático donde aparecen distintas estructuras linfáticas, pero en el caso de la faringe se refuerza mucho más y aparecen concentrados este tejido linfoepitelial disperso debajo de la mucosa, que se llaman tonsilas. Representan casi siempre una ubicación particular, aunque son difusos, una situación particular que se respeta en las especies. Tienen un grupo particular si están situados, el tejido linfoide, en fosas o directamente sobreelevados. Por eso van a formar, por ejemplo, las amígdalas. Las amígdalas son, dentro de lo que son las tonsilas, son más elevadas y están recubiertas por una pequeña lámina que las contiene. Vamos a encontrar dentro de las tonsilas palatinas,
tonsilas del velo del paladar, tonsilas faringias, tonsilas tubáricas, de las coanas y paraepiglóticas. ¿Qué tengo que saber? Que estas tonsilas están distribuidas cercanas a estructuras que hacen referencia al nombre. Por ejemplo, las del velo del paladar las vamos a encontrar por la cara caudal, es decir, en la porción faríngea del paladar, del velo del paladar, y van a estar bien desarrolladas en el caso del cerdo y del rumiante. Las palatinas no están como palatinas propiamente, están por detrás en la faringe, pero no están propiamente en el cerdo, sí en las demás especies. Las faringias van a estar en el techo y van a estar las tubáricas cercanas a este tejido linfoide, ¿a dónde? A lo que corresponde a la desembocadura del conducto auditivo, es decir, de las trompas auditivas. Esas trompas auditivas que desembocan en el orificio tubárico van a estar rodeadas ¿por quién? Por estas tonsilas tubáricas. Cerca de las coanas va a haber tonsilas no tan desarrolladas y en el piso de la faringe, cercano al epiglotis, a ambos lados va a haber lo que se llaman las tonsilas paraepiglóticas. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? En el caso de los centros retrofaringios tienen aferencias y eferencias linfáticas, es decir, van a llegar linfa de quizás distintos tejidos, incluyendo a las tonsilas, van a ir hacia el centro retrofaringio, ya sea medial o lateral, y de allí hacia los conductos que lo colectan, en este caso conducto traqueal, que es el más cercano. A su vez, las tonsilas, dijimos que eran difusas, estaban ubicadas casi siempre con un patrón similar, pero tienen solamente eferencias, es decir, de allí la linfa va a ir hacia los centros retrofaringios y de allí van a ir hacia vías de conducción. ¿Qué más podemos decir de esto? Pueden ser factibles de ser extirpadas, vamos a notar ciertas patologías, cambios en la coloración, cambios en la tumefacción, es decir, en el caso del tamaño de cada una, van a ser motivo en la necropsia de extracción para poder ver si hay algunos agentes que están dentro, retenidos como un antígeno dentro de lo que corresponde a ese tejido linfoide. Bueno, lo que teníamos aquí, por ejemplo, para explicarles lo de la fosa o del seno tonsilar, las amígdalas, ¿cómo estaban? En el caso de la amígdala, vamos a ver que están desarrolladas en todas, la amígdala palatina, que era la que dije que no estaba en el cerdo, mientras que en el caso de las faringias sí van a estar bien desarrolladas. En el perro y en los rumiantes vamos a encontrar una diferencia. Por ejemplo, esas tonsilas pueden estar en una fosa muy leve en el caso del perro o en un seno, es decir, algo más profundo en el caso de los rumiantes. Simplemente eso, y bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Creo que repasando vimos todo lo que pactamos al principio. Me falta la inervación solamente como para respetar lo que vimos. Perdonen que vuelvo a la primera imagen, así dejamos tanto definición, conformación, límites los vimos, las tres partes de la cavidad lo respetamos y las describimos. La fascia faringo-basilar, cuando les dije que era la unión de los músculos en dorsal de esa faringe, se forma ese rafe que de allí parte una fascia que envuelve externamente a todos los músculos y por eso se llama fascia faringo-basilar. Dentro de las arterias las vimos, las venas los vimos, los linfáticos, nos estaría faltando los nervios, en el cual tenemos la rama mandibular, va a ser un aporte hacia lo que del nervio mandibular va a ser un aporte a la faringe. Vamos a tener pares craneales como pueden ser el noveno y el décimo, haciendo una participación con respecto a lo que es de la actividad parasimpática o la inervación parasimpática. Y en el caso del simpático, a través de filetes que van llegando del ganglio cervical craneal.
vamos a encontrar que la parte de la musculatura, al ser, es voluntaria en un primer paso y luego se transforma en involuntaria. Entonces vamos a tener un primer movimiento que se llama bucofaringio, que es el que se llama verdaderamente, uno lo hace de manera voluntaria, como les dije antes, y uno involuntario, que ya son la segunda porción, que es donde los músculos empiezan a hacer ese movimiento de contracción simplemente por la presencia del bolo alimenticio con las paredes de la faringe, de la orofaringe, hacia lo que es el vestíbulo del esófago. Creería que no hay ningún otro tipo de accidente que nos hayamos olvidado. Bibliografía recomendada: Getty, Dice, Koning, Barone, para lo que sean los dibujos, y Dice para los dibujos también, los esquemas que lo pueden trabajar. Pero ¿qué ocurre con Dice? Siempre se los aclaro. Si ustedes agarran faringe general, le está faltando un montón de cosas que se las va nombrando a medida que habla de la esplagnología de la cabeza en general. Entonces van a tener que ir a sistema digestivo, a sistema respiratorio y tratar de ver este tipo de cosas que vimos, cómo las integran ustedes. Creería que nada más, y si hay alguna pregunta, los escucho, no hay problema. ¿Nada? Bueno, entonces va a quedar, parece que no, sí, silencio de radio, cric, cric. Acuérdense que queda siempre el foro, queda lo que es el mail, y con respecto a esto lo van a repasar también cuando vean glándulas salivales. Alguien dijo que iba a preguntar algo y no sé qué. A ver. No, profe. Alguien dijo justo iba a preguntar algo y no sé. Justo iba a preguntar por la bibliografía. Listo. Siempre es muy, muy básico esto, no hay nada difícil. Manéjense con los esquemas y con cosas bien puntuales. Es una descripción anatómica, definición, conformación externa, interna y los componentes en general, más la parte trófica que se lo pedimos siempre. Las relaciones, que lo vienen viendo desde que vieron bolsas guturales, lo van a ver ahora con glándulas salivales en el caso de las relaciones externas, es decir, estas glándulas salivales hacia medial, cómo se van a relacionar con la faringe. Por lo tanto, eso es lo que tienen que ir repasando. ¿Bien? Bueno, hasta la próxima entonces, chicos.